Buenas tardes, somos el equipo 6 de la asignatura Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid y procedemos a la demostración del control de un actuador de robot. Los miembros que forman parte de este grupo son Raquel Modet Martín Caro, Álvaro Olivares Contreras y Lucía Hernando Fernández. Procedemos a la visión general, en particular a la elección de motores y otros componentes. Para este proyecto se han empleado 3 motores diferentes. Uno de ellos ha sido aportado por el profesor de la asignatura. Cabe mencionar que todos los motores son diferentes y de esta forma hemos probado el funcionamiento de esta conexión para diferentes magnitudes, como puede ser el número de revoluciones, la velocidad máxima o el número de pasos por vuelta. El usado en la demostración se corresponde a un motor de 639 revoluciones con una reductora de 1 partido de 19,225 y un encoder de 58 pulsos por vuelta. Se ha empleado un driver o puente en H L298, como el que aparece en la figura, una fuente de alimentación de 12 voltios y una placa de Arduino 1. Se ha realizado una recopilación de los pasos más relevantes que se han seguido para establecer la conexión Arduino-MATLAB a través de un puerto serie, consiguiendo así la recepción y el envío de datos por ambas partes. En primer lugar, se introducen los valores en el App Designer que se van a enviar a MATLAB. Posteriormente, Arduino recoge estos datos que MATLAB ha enviado, los interpreta y los ejecuta según el programa que hemos introducido en su base. Y al mismo tiempo envía los datos que ha obtenido después de ejecutar el programa. MATLAB recoge estos datos que han sido enviados por Arduino en una serie de buffers y los interpreta en 3 gráficas diferentes. Para la identificación del motor hemos utilizado la herramienta System Identification de MATLAB, que nos permite crear modelos matemáticos a partir de datos de entrada y de salida. En este caso vamos a calcular una función de transferencia. Lo primero que nos aparece es lo que vemos en pantalla. En el input vamos a meter un vector de 50, ya que lo hemos hecho con la tensión al 50%, y en el output vamos a meter un vector que hemos almacenado en MATLAB y tiene recogidos los datos leídos por el encoder, es decir, la velocidad real. Una vez recogidos estos datos, nos muestra la siguiente pantalla, el System Identification, en la cual donde vemos la cajita de estimar vamos a poner ahí función de transferencia. Nos muestra esta función de transferencia y, como podemos observar, tiene un 61,76% de estabilidad. No es muy buena estabilidad, por lo que decidimos linealizar los datos, ya que el PWM y la velocidad real del motor no guardan una relación lineal. Aquí podemos observar que se recogen 20 intervalos y se aproxima la gráfica en cada intervalo por una recta de pendiente m y de ordenada n, y se obtienen los siguientes cálculos. Con estas rectas podemos crear una gráfica, como podemos ver en pantalla, de velocidad real versus valor PWM. También podemos observar cómo cambia realmente la velocidad. A la izquierda tenemos cómo cambia el motor de velocidad cuando los datos no están linealizados, mientras que a la derecha podemos observar los datos linealizados que se corresponden con lo que quiero obtener. Finalmente, hemos realizado los mismos pasos que hemos descrito al principio de este vídeo para identificar la función de transferencia, y en este caso hemos metido los datos leídos por el encoder ya linealizados y hemos obtenido esta función de transferencia que, como podemos observar, tiene una estabilidad del 93,4%, mucho mayor que la anterior. Esta es la interfaz gráfica de MATLAB. Tenemos un botón de conectar y otro de desconectar. El de conectar, nada más darle, se nos abre una nueva ventana con todos los puertos disponibles y seleccionamos aquel en el que esté conectado nuestra placa Arduino. Luego podemos ver 6 edit text, donde ponemos los valores de nuestras constantes de velocidad y de posición y las enviamos para que las guarde MATLAB. Y tenemos 2 mandos rotativos, uno para la velocidad y otro para el tiempo. El de la velocidad es el de la izquierda, y si queremos controlar la velocidad moveremos ese mando rotativo. Y si queremos controlar la posición moveremos el mando rotativo de la derecha. También, para controlar la posición, hemos implementado 2 botones, cascada on y cascada off, que sirven para realizarlo en cascada o no realizarlo en cascada.
También hay dos botones que podemos observar, Demo On y Demo Off, que cuando le demos a Demo On realiza una serie de posiciones, va de 0 a 90, 135, 180, así hasta llegar a 360 y da la vuelta, y podemos ir observando en la gráfica de posición del motor cómo va cambiando. El control de velocidad se realiza mediante un regulador PID que está caracterizado por sus tres constantes, K sub P, K sub I y K sub D, que ahora procedemos a ver en el vídeo como para unos valores que hemos, gracias a nuestra función de transferencia, hemos estimado que los valores de 0,5, 3 y 0,01 son adecuados para tener un control de velocidad que responda aceptablemente, pero a continuación vamos a cambiar estos parámetros para observar cómo afecta. Por ejemplo, un cambio en la K sub P va a producir que no alcancemos el valor estimado con tanta rapidez como antes, y algo similar va a ocurrir cuando cambiemos K sub I. Aparte de que en determinados momentos pueden suceder comportamientos extraños. Para el control de posición hemos implementado dos tipos diferentes de control. Uno sería un PID en cascada, donde se define un PID de velocidad y uno de posición, de forma que la entrada al PID de posición sea la salida del de velocidad. En nuestras pruebas hemos visto que este PID en cascada, como podemos ver ahora, no funciona demasiado bien. Al final acaba alcanzando el valor, pero oscila mucho. Sin embargo, utilizando solamente el PID de posición obtenemos unos resultados mucho mejores. Vemos cómo el motor alcanza la referencia mucho más rápidamente y de manera mucho más precisa. ¿Puedo hacerlo con cascada o sin cascada? Venga, vale, ¿has parado? Lo que vamos a ver ahora es cómo afectan los parámetros del PID de posición para el control sin cascada. Ahora lo ponemos como sabemos que va a funcionar, que es con ese valor de K sub P de 0,13, y como podemos ver en la gráfica de posición, el motor alcanza perfectamente la referencia. Ahora cambiamos a un valor más elevado de 0,4 y como sabemos por la teoría, vemos una clara sobreoscilación que antes no teníamos. Has visto qué sobreoscilaciones tiene. Todo es porque has cambiado el parámetro de la K sub P. Ahí está. Vale, ya puedes parar. Queremos mostrar una cosa que nos ha llamado mucho la atención, que es cómo efectivamente el regulador PID de velocidad se adapta a las circunstancias de carga que tenga. Ahora vamos a forzar excesivamente el motor con la mano y vamos a ver en la gráfica del medio cómo el driver saca un voltaje, una señal de PWM mucho mayor para alcanzar la misma referencia, porque nota que se está frenando, que es efectivamente como debe funcionar. Para poder... Vale, ya. Por último, vemos aquí en pantalla completa el modo de funcionamiento demo que hemos incluido en la interfaz, que, como ha explicado mi compañera, provoca que el motor se mueva a intervalos de 45 grados. Hemos colocado una referencia radial para ver si efectivamente se cumplían nuestros objetivos, y vemos como efectivamente el 0 y el 360 están en el mismo sitio, y ahora cuando vuelva de nuevo al 0
se clavará donde debe.